Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. A las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guía. Buenos días, estamos en este programa, tu programa, La Voz del Pastor. Es un placer para mí compartir con ustedes esta mañana una palabra que me ha bendecido abundantemente, y creo que es una bendición poder meditar sobre ella y poder compartir con ustedes algunos principios fundamentales que creo que como cristianos o como personas que anhelamos conocer a Dios, porque Dios en su gran amor y misericordia se nos va a revelar en algún momento de nuestra vida. Es importante que la tengamos muy ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, sobre todo para poder salir adelante, porque sabes, la vida a menudo no es fácil, a menudo enfrentamos situaciones difíciles, a menudo enfrentamos frustración a causa de nuestros propios errores, a menudo vivimos situaciones en donde tenemos que levantarnos después de haber caído, a menudo tenemos que levantarnos después de haber fracasado, a menudo tenemos que ir hacia adelante. Sin embargo, con todo mi corazón puedo decirte que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios que nunca nos deja, que inclusive su palabra dice que aún si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Su amor no cambia, su amor no se da por vencido. Es un Dios maravilloso. Y esta mañana se trata nada más y nada menos que de nuestro hermano y apóstol Pedro. Pedro era característico dentro de los discípulos de Jesús. Era un hombre que hablaba cuando no debía hablar, era un hombre que de repente era impulsivo, pero Dios lo escogió y Dios miró su corazón, y en todo tiempo él permaneció, a pesar de sus errores y sus frustraciones o fracasos, permaneció con un corazón dispuesto hacia Dios. Y eso es lo importante en nuestra vida, que Dios sabe que vamos a fallar, que Dios sabe exactamente lo que va a suceder en nuestra vida, qué cosas vamos a enfrentar, y Dios aún decide escogernos y decide amarnos y ayudarnos en toda circunstancia. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, versículo 3, y dice así: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa que se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces,
153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Sabe? Es una historia con un milagro hermoso. Es una pesca milagrosa, como comúnmente lo decimos. Entonces, yo quiero primero que nada preguntarte, ¿qué crees tú que Dios pueda hacer en tu vida todavía? ¿Qué crees tú que Dios quiera hacer en tu vida a pesar de las situaciones que has vivido? Yo creo sinceramente que el Dios que nos habla la Biblia y que la Biblia es verdad, es el Dios que para Él no hay nada imposible. Es el Dios que puede recoger nuestra vida aún hecha pedazos y puede restaurarla completamente. Pero ¿qué pasa si yo fallé? ¿Qué pasa si yo no le fallé una vez, sino le he fallado varias veces? ¿Qué pasa? Yo creo que lo que sucede es que Dios lo sabe todo. En esta historia que leemos de Pedro, si vamos antes a algunas escrituras, nos damos cuenta que la historia es una historia muy interesante. Jesús llama a Pedro a servirle y él lo deja todo. Tenía un corazón dispuesto. Comienza a caminar con Jesús y llega un momento en que Jesús les cuenta a ellos como discípulos todo lo que va a suceder acerca de su muerte. Y les cuenta acerca de que será entregado, de que va a ser azotado, de que va a morir, pero también les cuenta que va a resucitar. Entonces en ese momento comienza también a comentarles que uno de ellos, y sobre todo Pedro, se lo dice directamente, lo va a negar y que los demás se van a dispersar porque se van a asustar. Jesús está hablándole a Pedro acerca y a sus discípulos de lo que va a suceder. Sin embargo, Pedro no se puede quedar callado y le dice, no Señor, eso no sucederá conmigo, ¿verdad? Aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. Y sabe, le hace una promesa a Jesús que no debe hacer. Y creo que a nosotros nos pasa, a menudo creo que amamos a Dios, pero prometemos cosas que está lejos de nuestro alcance poder cumplir. Sin embargo, a pesar de que Jesús le dice, él insiste en que él no lo hará. Y Jesús entonces le dice, Pedro, te aseguro que antes que cante el gallo esa noche me negarás 3 veces. Pero también Jesús le confirma, ¿sabes una cosa? Ha sido pedido para ser zarandeado, sin embargo yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Entonces Jesús, que es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que sabe todas las cosas, le dice a Pedro lo que va a suceder. Sin embargo, él mantiene esa misma postura. Y no sé, los que me están escuchando, pero yo me identifico un poco, porque por el amor que sentimos hacia Dios, por cuanto Él nos amó, le amamos y deseamos con todo nuestro corazón a menudo hacer su voluntad. Pero encontramos lo que dice Pablo, a veces lo que no queremos hacer hacemos y lo que queremos no lo hacemos. Tenemos que reconocer que necesitamos que sea Dios obrando en nuestra vida. Y Pedro se mantuvo firme, como tú y como yo en algunas ocasiones creemos que realmente por tener una buena intención podemos lograr hacer muchas cosas. Y la verdad es que eso ayuda bastante. Sin embargo, necesitamos confiar más que nada, no en nuestra propia prudencia, sino confiar en que Dios nos va a ayudar a hacer todo lo que Él nos envía a hacer y hacer todo lo que necesitemos hacer. Entonces, la verdad es que Pedro se mantuvo con esa actitud, ¿verdad? A veces nosotros no estamos tampoco conscientes de que Dios lo sabe todo. Y en esto también hay algo muy interesante. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos regresar al momento en donde sufrimos demasiado, al momento en donde ese dolor parecía que nos consumiera? Te aseguro que tal vez nos hablaríamos a nosotros mismos y nos echaríamos porras diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, esto que está pasando, esta herida que estás viviendo, esta situación dolorosa, vas a salir de ella.
porque yo ya sé que lo vas a vencer. Ya viajé al futuro y sé que lo vas a vencer. Estoy segura que nosotros mismos nos animaríamos. Pero como nosotros no conocemos el futuro, a menudo decimos cosas que no sabemos o no estamos seguros. Entonces, Dios sí conoce todas las cosas. Él sí conoce tu futuro. Él sabe que vas a vencer. Y de alguna manera Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo he orado y tú vas a vencer, vas a salir adelante. Sin embargo, Pedro apoyó su pensamiento en su propia prudencia y entonces continuó la historia. Dice la palabra de Dios que efectivamente el día que Jesús fue entregado, inmediatamente después que el gallo cantó 3 veces, Pedro ya le había negado. Inclusive la gente que lo rodeaba le decía, pero tú andabas con él. Es más, hablas como ellos. Es más, estoy seguro que estabas con ellos. Y él no solo lo negó, sino que dice la palabra de Dios que lo maldijo. Literalmente, Pedro estaba lleno de temor. Pedro estaba lleno de susto. Pedro estaba confundido. Yo creo que en ese momento, dice la palabra de Dios incluso, que Pedro lloró amargamente porque hizo aquello que no quería hacer y sobre todo estuvo de alguna manera refutando al mismo Dios que no lo iba a hacer. Entonces me imagino que Pedro se sintió frustrado. No sé cuántas veces en la vida tú has tenido esa sensación, yo la he vivido, en que por muy buena que sea la intención de mi corazón, por muy bueno que sea el deseo de hacer lo correcto, lo bueno, a veces nos equivocamos, a veces hablamos lo que no debemos hablar. ¿Y por qué no decirlo? En ese momento estamos en la misma situación que Pedro, estamos refutando a Dios. Y el Señor nos deja con ese amor y con esa paciencia. Y nos permite que vivamos las experiencias que finalmente Él sabe que las tornará para bien. Mientras haya un corazón que a pesar de los fracasos y las dudas, a pesar de todo lo que vive, se sostenga buscando a Dios, se sostenga queriendo hacer su voluntad. Entonces, dice la palabra de Dios que Pedro comenzó a seguir a Jesús, pero solo de lejos. Y eso también me llama la atención porque nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos tener a Jesús en el corazón, pero a menudo el apoyarnos en nuestra propia prudencia, el hacer aquello que creemos que lo vamos a hacer bien sin apoyarnos en el Señor, a menudo nos hace seguir al Señor de lejos. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo quiero compartirte esta mañana que no importa las cosas que hayan sucedido y lo que estés viviendo en este momento, no sigas al Señor de lejos. No lo sigas de lejos porque estás avergonzado, porque fallaste, porque prometiste algo y no le cumpliste. No importa lo que haya sucedido. Si tienes un corazón dispuesto, si tienes un corazón que reconoce, solamente ve a Él, ábrele tu corazón. Pero no sigas o no continúes siguiendo a Jesús de lejos, siguiendo a Dios de lejos. Una de las cosas que Dios anhela y siempre lo dice en su palabra es, hijo mío, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, pero también dice, dame tu corazón. Dios anhela el que tú y Él, el que yo y Él podamos tener una relación de intimidad en donde a Él no le asusta lo que le vas a hablar porque Él sabe, dice la palabra que conoce todo lo que hay en ti, que todavía tú no hablas y Él sabe lo que vas a decir. Entonces Dios quiere tener una relación en donde tú puedas encontrar libertad y poderle expresar a Él absolutamente todo. Todas tus frustraciones, todos tus fracasos, tus debilidades, para que las convierta en fortaleza. Acércate, no lo sigas de lejos,
tal vez tus errores, tal vez los errores de los demás, qué sé yo, tantas cosas que nos afectan, de repente nos estorban y comenzamos a seguir al Señor de lejos. No lo hagas, solamente acércate, ábrele tu corazón, desahógate con Él, háblale de todo lo que hay, háblale de lo mucho que lo necesitas. ¿Sabe? Yo a menudo oro y le digo, Señor, yo creo que yo te necesito más de lo que yo creo que te necesito. Y Dios es bueno y es fiel y siempre va y nos ayuda. No solamente Pedro se dispersó. Jesús había comentado y se cumplió. Había hablado y se cumplió, como todo lo que Él dice se cumple. Y dijo que ellos iban a ser esparcidos. Y así fue, se llenaron de temor. Y ¿sabe? Creo firmemente que algunas de las cosas por las que nosotros erramos en nuestras relaciones con otras personas, en lo que vivimos, en nuestra familia, es porque a veces tenemos temor en el fondo, temor al rechazo, temor a qué va a pasar, temor inclusive al fracaso, pero no dejes que el temor te gobierne. Dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera todo temor. Así es que el verdadero amor es Dios. Cuando sientas que el temor está tratando de controlar tus pensamientos y tu vida, solamente clama y dile, Señor, tu perfecto amor echa fuera todo temor. Yo tomo de tu amor, yo recibo de tu amor, yo confío en tu amor, que es poderoso para sostenerme en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Sabe? Más adelante la historia que te estoy contando nos dice que el rostro de Pedro, el que había hablado y el que había prometido lo que no podía cumplir, se encontró con el rostro de Jesús. Y en el rostro de Jesús, en los ojos de Jesús, estoy completamente segura por lo que dice la palabra, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, porque Dios no es un Dios de reproche, porque Dios perdona, y cuando perdona, dice su palabra que echa los pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Estoy segura que lo que encontró Pedro en el rostro de Jesús fue compasión, fue misericordia, fue, aunque te dije que esto iba a suceder, también te dije que te iba a sostener, también te dije que ibas a salir adelante. Qué interesante y qué hermoso es cuando nosotros cometemos una falta hacia alguien, le fallamos a alguien, y qué hermoso es cuando te encuentras con esa persona y encuentras el rostro de Jesús, encuentras perdón, encuentras una sonrisa, y no de apariencia, sino una sonrisa verdadera que te dice, ¿sabes qué? Tú y yo podemos estar en desacuerdo con algo, pero te amo y te acepto como tú eres. Eso nos hace ver el rostro de Dios. Pero también hay situaciones en las que cometemos errores y de repente encontramos a la persona que le hemos fallado y encontramos un rostro que no quiere ni siquiera mirarnos, encontramos un rostro que voltea hacia otro lado, encontramos un rostro lleno de dureza, encontramos un rostro que expresa, ¿sabes qué? No te quiero ni ver. La verdad es que esas cosas suceden y hay que trabajar con ellas, hay que tratar con ellas. Sin embargo, Dios no es así. Te aseguro completamente que el Señor no tiene acusación para contigo. Si Él sabe que tu corazón está dispuesto y está consciente de que falló, está consciente de su debilidad, Él va a hacer una gran obra contigo. Yo creo sinceramente que es una bendición el poder tener siempre la gracia y el favor de Dios. Y es lo que Dios está extendiendo sobre nuestra vida en este tiempo. Imagino cómo se sintió Pedro. El otro día estaba escuchando a alguien que decía que las mujeres somos expertas en decir, te lo dije. Y esa persona estaba compartiendo y decía, estoy seguro que si hubiera sido una mujer, hubiera dicho, te lo dije.
y lo hubiera repetido varias veces. Y no solo las mujeres, creo yo, sino todas las personas. De repente cuando vemos las cosas que suceden y pasa lo que dijimos, estamos que nos comen las ansias por decirte lo dije. Pero ¿sabe qué? Esa no es la actitud correcta. Creo que la actitud correcta es guardar silencio. Cuando alguien reconoce sus errores, cuando alguien reconoce que ha fallado, lo mejor es guardar silencio porque precisamente esa persona ya lo ha reconocido. Así que yo te invito a que reflexiones en esto. No sigas al Señor de lejos. Si le has fallado y le has prometido y no has cumplido, solamente acércate y ve hacia adelante. Vamos a leer cómo termina esta historia. Leímos hasta el versículo 11. Y entonces el 12 dice: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sigue. Quiero solamente terminar compartiéndote algunas cosas que son importantes. Primero, el Señor se refiere a Pedro, no llamándole Pedro, aunque Él ya le había cambiado el nombre, y que su nuevo nombre que Él le había puesto se llama Roca Firme. El Señor comienza a dirigirse a Pedro como Simón. Creo que el énfasis del Señor era recordarle su humanidad, recordarle que a pesar de que era un discípulo, que a pesar de que amaba a Dios, seguía siendo un ser humano, porque Jesús fue el que le cambió el nombre. Y entonces, en esta ocasión, cuando el Señor, de alguna manera, decide manifestarse a Pedro, porque no sé a ti, pero a mí me llama mucho la atención que fue Jesús el que buscó a Pedro. Dice la palabra de Dios que después que Jesús ve cumplirse lo que Él había dicho de que Pedro lo iba a negar, pues Pedro, de alguna manera, por sus hechos, parece que se descarta solo, parece que él dice: la verdad, qué malo que hice. Lloró amargamente y comienza tal vez a sentirse no apto, comienza a sentirse fracasado, comienza a decir: yo no soy apto para el llamado que tengo, me parece que le he fallado demasiado a Dios. Y dice la historia que él dice: voy a ir a pescar. De alguna manera Pedro vuelve a lo que se dedicaba antes, a pescar. Recordemos que Jesús le dijo cuando lo encontró: tú estás pescando peces, pero yo te haré, ven y te haré pescador de hombres. Le había cambiado inclusive su función, le había cambiado su servicio. Ahora estaba al servicio de Dios para buscar y para ir y pescar a los hombres para reconciliarlos con Dios. Y entonces él dice: bueno, voy a ir a pescar. Y algunos discípulos dicen: pues también nosotros vamos a acompañarte. Curiosamente comienzan a pescar toda la noche y resulta que no pescan nada.
Curioso, porque Pedro es un pescador experto. Sin embargo, pareciera que ya el Dios Todopoderoso está comenzando a ejercitar su plan de restaurar a Pedro. Este es el final más hermoso, este es el final que a mí me ha bendecido en varias ocasiones en mi vida y creo que me seguirá bendiciendo mucho. Y creo que Dios quiere dejarlo en tu mente y en tu corazón esta mañana. Dios es el Dios que restaura. No importa lo que hayas hecho, sin importar cuánto has fracasado, siempre Dios es un Dios que restaura. Cuando tú estás dispuesto, que a pesar de todo eso, quieres tomarte de su mano e ir hacia adelante. Entonces, curiosamente no pesca nada. No sé a ti, pero a mí me parece como que Dios está haciendo a través de las circunstancias que Pedro recuerde aquella primera pesca milagrosa, cuando Él le llamó y cuando sucedió exactamente lo mismo. Entonces dice la historia en el Evangelio de Juan que no pescaron. Y de repente alguien les grita desde la playa y comienzan a platicar y les dice que si han pescado algo y ellos dicen no, que no han pescado nada y comienza a decirles, bueno, echen la red hacia tal lado. Curiosamente está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Pedro cuando lo llamó. Entonces echaron la red hacia el lugar a donde Jesús les estaba diciendo y tienen una gran pesca milagrosa de nuevo. Los discípulos comienzan a identificar quién es el que está en la playa, quién es el que está hablándoles. Yo me imagino que en ese momento también Pedro dijo, este mandato, esta forma de hacer las cosas, yo sé quién es el único que puede hacerlo. Y comienza Pedro a reaccionar, comienza Pedro a ver que el Señor lo estaba bendiciendo, que a pesar de lo que él había hecho, el Señor seguía en la misma posición hacia él, con la misma actitud, con el mismo pensamiento, de bendecirlo, de ayudarlo en el fracaso. No habían pescado en toda la noche. Y dice la palabra de Dios que Pedro, para variar, se ciñó, se lanzó al agua, volvió a ser impulsivo. Había cosas con las que tenía que trabajar y yo estoy seguro que Dios siguió trabajando e hizo de él como él había propuesto hacerse, porque Dios tenía un buen plan para él, un buen plan para mí, un buen plan para ti. Y Dios no cambia cuando mira un corazón que ama con todos sus defectos. Así es que él se lanzó al agua al reconocer que era Jesús. Una buena actitud. Sabe, a mí siempre me ha gustado eso y a nivel personal lo he visto como un Pedro que puede tener fallas, un Pedro que puede tener errores, que sabe y que constataba inclusive cuáles eran sus debilidades hacia sí mismo. Pero era un Pedro también que era valiente y que en ese momento dijo, eres tú, Señor, este es mi momento. Este es el momento en que yo tengo que enfrentar mis consecuencias, yo tengo que ver cuál es tu plan, tu actitud, pero yo lo voy a enfrentar. Dice la palabra que llega a la orilla y no hay un solo reproche de parte de Jesús hacia él. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce nuestro corazón. Las personas, aún nosotros mismos, no vemos nuestro corazón tal cual es. No ven las personas nuestro corazón, pero Dios sí ve el corazón. Y dice que él corrió y lo vio. Y sabes, me llama mucho la atención porque Jesús había preparado comida para ellos, incluyendo a Pedro, al que lo había negado, al que de alguna manera lo había fallado. Le había fallado en el momento más difícil. ¿Qué haces tú cuando la gente te falla o te deja sola cuando más le necesitas? A veces esas cosas se nos quedan grabadas. Y aunque tú y yo no lo reconozcamos en voz alta, decimos, wow,
Pensé que esa persona que me amaba iba a estar conmigo en el momento más difícil. Y eso le sucedió a Jesús, como humano, porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Así es que se estaba enfrentando a ese hombre que le había fallado, que lo había dejado, no solo él sino los demás, pero este además lo había negado. La palabra dice que incluso lo maldijo. Pedro no se expresó de Jesús solamente en rechazo, sino que expresó maldición. Así es que le hace de comer. Y viene, y yo me imagino que Pedro estaba impaciente, y conociéndolo un poco a través de la historia, de ver cuál era la actitud que tenía Jesús. Entonces Jesús, en un momento determinado, después de comer, comienza a decirle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ¿sabes qué? Yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: tienes que ver que si me amas, las cosas no cambian. Mis planes para ti no cambian. Tienes que aprender a aceptar tus debilidades. Tienes que aprender a caminar con ellas, pero sobre todo tienes que aprender a confiar en mí. Que yo te escogí, que yo decidí amarte, yo decidí llamarte, yo decidí ungirte, y yo tengo un buen plan para ti. Y aunque tú te equivoques, mientras en tu corazón haya la disposición de amarme, vas a ir siempre adelante, vas a tener siempre la victoria. Porque un corazón que me ama tiene mi ayuda, un corazón que me ama tiene mi protección, un corazón que me ama y que confía en mí puede ir hacia adelante a pesar de todo lo que suceda. Y entonces, Pedro, la verdad es que la palabra nos muestra que ya en la última ocasión en que le pregunta Jesús: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que tus hermanos? Ya la tercera vez se siente triste. Tal vez porque eso detonó, estaba todo su ser afligido y también contento. Yo creo que tenía una mezcla de sentimientos ahí, a la expectativa. Y le contestó: Señor, tú sabes que te amo. Curiosamente, Pedro lo niega 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces si le ama. Creo que es un mensaje no solo para él, sino para nosotros. Para eso quedó escrita cada historia en la Biblia. Y yo observo que la Biblia los hombres inspirados por Dios para escribir la Biblia, Dios mismo no se afana en cubrir los errores y las debilidades de sus hijos, sino que más bien nos muestra la historia de sus debilidades, de sus errores, para ver cómo Dios los levantó cuando ellos decidieron y quisieron continuar hacia adelante. Me viene a la memoria David, un hombre que dice la palabra que es conforme al corazón de Dios, y que Dios lo dijo, no lo dijo una persona. Yo me emociono, o tú te puedes emocionar de lo bueno que puedan decir los demás de ti, pero la verdad lo que más me impresionaría a mí sería escuchar lo que Dios dice de mí, no lo que los demás dicen de mí. Y David le falló a Dios también, pero vemos en el Salmo, un salmo precioso, el Salmo 51, donde Dios nos deja ver a través de su palabra el corazón de ese hombre conforme al corazón de Dios, como pide perdón a Dios, como le dice que le pesa haberle fallado, como le dice: Señor, restáurame, devuélveme el gozo de tu salvación, yo sé que he fallado, he pecado contra ti, renuévame, fortaléceme, renueva mi espíritu, fortaléceme, renueva mi espíritu obediente a ti, haz conmigo tu voluntad. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es un hombre que dice: reconozco mis debilidades, pero aquí estoy, Señor, que se haga tu buena voluntad. Entonces el Señor finalmente le dice a Pedro: ¿sabes qué? Eso es lo más importante, Pedro. Eso es lo más importante, que tú me amas y que tú estás dispuesto
ahí conmigo. Y le contesta el Señor. Dice que Pedro se entristeció la tercera vez, pero el Señor le responde: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sabe una cosa? Dios me está diciendo: mi plan no ha cambiado. Quiero que pastorees, quiero que discipules, quiero que prediques mi palabra, quiero que vivas el plan que yo he trazado para ti. Esto no tiene por qué detenerte, porque yo soy un Dios que perdona, un Dios de gracia y un Dios de misericordia, que conoce tu corazón y que te va a ayudar a levantar. Entonces, Jesús le dice otra vez: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, determinándole a Pedro que está claro en las debilidades que tiene. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. O sea, Pedro, voy a moldear tu vida de tal forma, por ese corazón dispuesto que tienes, que vas a ser transformado completamente. Te cambié el nombre, es porque te voy a cambiar la vida entera. Dice la palabra: y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Y sabe, amado, quiero terminar con esto. Dios sigue siendo el mismo. El Señor conoce tu futuro. Tú no lo conoces, pero el Señor sí lo conoce. El Señor ya estuvo ahí. El Señor sabe que esto que te hizo fracasar, esto que te hizo fallarle, o esto en lo que le fallaste deliberadamente, no es más grande que su gracia, no es más grande que su misericordia. Así que Él solo espera que te acerques y le digas: ¿sabes qué, Señor? Yo te amo. Perdóname por las cosas que he hecho, ayúdame en mis debilidades, y yo te amo. Y te estoy completamente segura que Dios va a restaurar y va a fortalecerte. A veces las consecuencias las vamos a vivir en algunas áreas, vamos a perder algunas cosas, pero tómate de la mano de Dios y Dios va a restaurar, Dios va a bendecirte, Dios va a ayudarte, porque Dios es un Dios que restaura, que ama y que su plan para ti y para mí no cambia. Que Dios te bendiga. Esta es la voz del pastor en Radio Adicción Cristiana. No te lo puedes perder. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión. Tu gracia.